Cuarta conferencia, 12 de junio de 1924. Fuerzas y sustancias que se adentran en lo espiritual, la cuestión del abonado. Como ustedes han visto en la elaboración de métodos por parte de la ciencia espiritual y también en el caso de la agricultura, se trata de encarar la naturaleza y obrar del espíritu en ella en sus aspectos más amplios y abarcantes, en los grandes ciclos, mientras que la ciencia natural materialista ha llegado a limitarse cada vez más a los ciclos pequeños, a lo diminuto. Aun con el caso de algo como la agricultura, uno no se enfrente de entrada con lo que es más absolutamente pequeño, con lo microscópico, con lo cual uno se ve confrontado tan a menudo en las demás ciencias naturales. Uno tiene que ocuparse, no obstante, de pequeños ciclos y con lo que puede conocerse a partir de sí mismo. Pero el mundo en el cual viven el hombre y los otros seres de la tierra no pueden juzgarse solo en base a estos pequeños ciclos. Proceder así como procede hoy en día la ciencia corriente sería, frente a lo que realmente importa en la agricultura, como pretender conocer la naturaleza íntegra de un hombre en base a su meñique y al lóbulo de su oreja, y construir a partir de ahí lo que se quiere estudiar. Frente a ello, tenemos que plantear nuevamente, y esto es hoy en día que la mayor importancia imaginable. Tenemos que plantear nuevamente una verdadera ciencia que se ocupe de los grandes nexos vigentes del mundo. Las tonterías científicas imperantes hasta hace relativamente poco tiempo en relación con la alimentación del hombre, por ejemplo, pone en evidencia la necesidad de autocorrección de lo que hoy comúnmente se llama ciencia o de lo que comúnmente se llama ciencia hace algunos años. Las aseveraciones eran totalmente científicas, se habían demostrado ciertamente y la demostración era inobjetable, una vez que se aceptaban las premisas en cuestión. Se había demostrado científicamente que un ser humano con un peso promedio de 70 a 75 kilos requería alrededor de 120 gramos de proteína. Como he dicho, estaba científicamente demostrado. Hoy en día nadie que tenga una base científica cree ya en esta afirmación, porque la ciencia se ha corregido a sí misma. Hoy en día cualquiera sabe que 120 gramos de proteína no solo no son necesarias, sino que son claramente perjudiciales, y que el ser humano en realidad se mantiene sano en forma óptima con una gestión diaria de solo 50 gramos. O sea que la ciencia se ha corregido a sí misma. Hoy en día se sabe que cuando se ingiere proteína superflua, originan naturalmente en el intestino sustancias digeridas a medias que tienen un efecto tóxico. Y si se estudia la vida entera del hombre y no solo el lapso en el que se administran las proteínas, se observa que la arteriosclerosis en la vejez es originada principalmente por los efectos tóxicos del exceso de proteínas. Así es que las investigaciones científicas referentes al hombre frecuentemente son erróneas, debido a que solo consideran lo momentáneo, pero la vida humana dura normalmente más de 10 años y los efectos perjudiciales de cosas anheladas y supuestamente beneficiosas con frecuencia sobreviven muy tardíamente. La ciencia espiritual es menos propensa a caer en este tipo de error. No quisiera sumarme a la crítica gratuita que frecuentemente se lanza en la ciencia corriente debido a que ha de corregirse a sí misma en la forma que acabo de expresar. Se puede fácilmente comprender que esto es necesario y que no puede ser de otra manera, pero por otro lado es igualmente gratuito lanzarse contra la ciencia espiritual, como cuando pretende tomar parte de la vida práctica, porque se ve requerida a enfocar relaciones de la vida más abarcantes y porque al hacerlo así se le tornan manifiestas las fuerzas y sustancias que se adentran en lo espiritual, y no solo en las fuerzas y sustancias groseramente materiales. Y esto también vale para la agricultura.
muy especialmente en la cuestión de abonado, diría que ya en la elección y uso de las expresiones por parte de los hombres de ciencia en lo concerniente a la cuestión del abandono, ya en eso queda en evidencia que apenas existe una concepción de lo que significa verdaderamente el abonado en el gran contexto de la naturaleza. Frecuentemente se escucha hoy en día la frase de que el abono contiene los nutrientes necesarios para las plantas. He dicho las frases introductorias anteriores con el propósito de mostrarles cómo ha debido corregirse la ciencia en épocas recientes y en la actualidad misma en la referente a los nutrientes del hombre. En ese caso ha necesitado corregirse debido a que parte de una concepción totalmente errada en lo relativo a la alimentación de cualquier ser, porque se suponía que los más importantes en la alimentación, no tomen a mal que diga las cosas tan llanamente, que era aquello que se come diariamente, porque se suponía que lo más importante en la alimentación era aquello que se come diariamente. Claro está que lo que se come diariamente no deja de ser importante, pero la mayor parte de lo que se come diariamente no tiene como finalidad el ser asimilado por el cuerpo en forma de sustancia, para ser depositado en sí mismo, sino que la mayoría parte tiene el fin de ceder al cuerpo las fuerzas que contiene, de animarlo y moverlo. Y la mayor parte de lo que uno ingiere de este modo en realidad se vuelve a eliminar. De modo que es preciso decir que no se trata de recibir una influencia materialmente ponderable en el metabolismo, sino de que podamos incorporar con los alimentos en la forma de vida la vitalidad de las fuerzas, porque esta vitalidad la necesitamos, por ejemplo, cuando caminamos o cuando trabajamos en general, cuando movemos los brazos. En cambio, lo que necesita el cuerpo para poder depositar en sí las sustancias, para enriquecer con sustancia, por decirlo así, sustancias que luego se vuelven a eliminar en la renovación de la sustancia corporal, lo que se cumple cada 7 u 8 años. Esto se incorpora en mayor parte a través de los organismos sensorios, a través de la piel, a través de la respiración, de modo que lo requerido por el cuerpo como sustancia, lo que debe incorporar y depositar en sí como tal, lo asimila en una dosificación extremadamente sutil, continuamente, y lo concentra luego en el organismo. El cuerpo lo asimila el aire y luego lo consolida y concentra hasta tal punto que para eliminarlo necesita ser recortado luego en forma de uñas, cabellos y demás. Es enteramente erróneo plantear la ecuación: alimento ingerido, paso por el cuerpo, producción de uñas, descamación de la piel y demás, sino que debe formularse respiración levísima, incorporación a través de los órganos sensorios, incluso a través de los ojos, paso por el organismo, eliminación. En cambio, lo incorporado a través del estómago es importante debido a que tiene vitalidad interior como un combustible, confiere al cuerpo las fuerzas para la voluntad que obra en él. Pero realmente desespera cuando confronta todo esto, que es la verdad, que resulta directamente de la investigación espiritual, con las concepciones de la ciencia actual, que sustenta exactamente lo contrario. Es desesperante ver cómo es tan difícil llegar a un entendimiento con la ciencia actual en la consideración de las cuestiones más importantes. Pero ese entendimiento deberá sobrevenir, porque en otro caso la ciencia actual terminaría en un callejón sin salida, especialmente ante la vida práctica. Y es que en su orientación actual simplemente no puede comprender ciertas cosas aunque estén ante sus narices. No hablo de los experimentos en general. Es cierto lo que dice la ciencia respecto a ellos, no bastante útiles. Lo grave son los discursos teóricos que de ellos se derivan. De estos últimos se desprenden lamentablemente las indicaciones prácticas para los distintos ámbitos de la vida.
Cuando uno considera todo esto, salta a la vista la dificultad de un entendimiento. Pero, por otro lado, este entendimiento deberá sobrevenir en las esferas más prácticas de la vida, a las cuales pertenece la agricultura. Verdaderamente es preciso contar con conocimientos en los más diversos ámbitos de la vida agrícola, en los referentes al obrar de las sustancias, de las fuerzas y también del modo de actuar de lo espiritual, si se pretende tratar las cosas en la forma correcta. El niño que no conoce la finalidad de un peine lo muerde, lo utiliza de un modo absurdo, carente de sentido. Así también se emplearán las cosas de un modo absurdo, carente de sentido, mientras no se conozca su ser y esencia, mientras no se sepa qué ocurre en los casos que le interesan. Consideremos, para concretar ideas, un árbol. Ustedes ven que un árbol se distingue de una planta anual, común de que ésta se limita al carácter herbáceo, y el árbol se rodea de una corteza, de ritidoma y demás. ¿Cuál es entonces realmente la naturaleza del árbol en contraposición con la planta anual? Comparemos este árbol con un montículo de tierra, particularmente rico en humus, que contengan grandes cantidades de sustancia de origen vegetal en distintos estados de la descomposición. Supongamos que este sea el montículo, un montículo rico de humus, en el cual voy a practicar un pequeño pozo en forma de cráter, y que este sea el árbol, por fuera lo más o menos endurecido y por dentro creciendo aquello que conduce al desarrollo de formación del árbol. Les ha de parecer curioso que trate estas cosas en forma conjunta, pero ellas están más emparentadas de lo que ustedes suponen, porque la tierra se halla impregnada por las sustancias de humus en descomposición. En la forma en que acabo de describir, está penetrada por lo etéreo vital. Y eso es lo que importa. Si tenemos una tierra que por sus características demuestra contener lo etéreo vital, entonces esa tierra está en camino de convertirse en una envoltura de la planta, solo que no termina de plasmarse, no llega a ser esa envoltura que continúa en la corteza, en la ritidoma. En la naturaleza eso no se concreta. Lo que ocurre es que en lugar de formarse un montículo de tierra impregnado por la sustancia de humus que obra en ella merced a las condiciones peculiares que se originan en lo etéreo vital, se transmuta ese montículo simplemente a una forma evolutiva superior, se cierra en torno a la planta. Porque cuando en la tierra hay una parte a nivel superior con respecto al interior de la tierra, entonces todo lo que está en la zona se halla por encima del nivel normal, presentará una tendencia particular a vivificarse, a impregnarse de lo etéreo vital. Por ello, les resultará más fácil enriquecer una tierra cualquiera, una tierra de carácter mineral inorgánico, con las sustancias fértiles de humo, o en general con residuos en descomposición. Si erigen un montículo y se incorporan los mismos, entonces la tierra misma adquirirá la tendencia a tomarse interiormente viva a fin de lo vegetal. El mismo proceso tiene lugar en formación de los árboles. La tierra se sobreeleva, rodea a la planta, eleva en torno al árbol su naturaleza etéreo-vital. ¿Por qué? Digo todo esto con el fin de despertar en ustedes la noción de que existe un íntimo parentesco entre lo que se haya comprendido en el contorno de esta planta y que constituye el suelo en torno a la planta. No es cierto que la vida termine en el entorno que se halla fuera del contorno de la planta. La vida, como tal, se propaga hacia el interior de la tierra, en particular desde las raíces de la planta, y para muchas plantas no hay límites precisos para la vida. Dentro de la planta y la vida, el entorno en la que la planta vive. Antes que nada, es preciso compenetrarse con una noción
comprenderla cabalmente para poder entender realmente la naturaleza de un terreno abonado o trabajado de un modo acorde. Es preciso saber que el abonado debe consistir en una revitalización de la tierra, para que la planta no se inserte sobre una tierra muerta y no tenga dificultades en realizar merced a su propia vitalidad. Lo que es menester hasta llegar a la fructificación, la planta realiza más fácilmente lo que es necesario para ello si desde un principio se halla sumida a la vida. En el fondo, todo conocimiento vegetal tiene ese carácter ligeramente parasitario, en cuanto que se desarrolla sobre la tierra viva como un parásito. Y esto debe ser así, pero en muchas regiones de la tierra no podemos contar con que la naturaleza misma haya aportado una cantidad suficiente de residuos orgánicos, descomponiéndolos luego hasta el punto de que la tierra realmente se vivifique de la medida necesaria, y debido a esto debemos acudir en el abonado en ayuda del crecimiento vegetal. Esto ocurre en menor medida en las regiones que existe la llamada tierra negra, pues ella muestra en realidad que la naturaleza misma se ha ocupado de que la tierra se halle vivificada suficientemente. Como ven ustedes, es preciso comprender realmente lo que ocurre, pero es necesario adquirir aún otra cosa, es necesario adquirir, es un término duro, una especie de relación personal con todo lo que importa en la agricultura, sobre todo una relación personal con el abono y especialmente con el trabajo con el abono. Esto puede parecer una tarea ingrata, pero sin esta relación personal no iremos adelante. ¿Por qué? La razón se les hará evidentemente cuanto profundicen la naturaleza íntima de toda entidad viva. Si se acercan a esa entidad, lo vivo les mostrará siempre una parte exterior y una parte interior. La parte interior generalmente se halla dentro de alguna piel. La parte exterior está fuera de esa piel. Consideremos ahora la parte interior. La parte interior no solo tiene corrientes de fuerzas que van hacia afuera, en la dirección de estas flechas, sino que la vida interior del organismo también tiene fuerzas que son rechazadas y que van desde la piel hacia adentro. Además, lo orgánico está rodeado por fuera por todo tipo de corrientes de fuerza. Ahora bien, existe algo que muestre muy exactamente, aunque en cierto modo de forma personal, cómo lo orgánico debe estructurar la relación entre su interior y su exterior. Todo cuanto tiene lugar en el referente al obrar de las fuerzas en el interior de lo orgánico, lo que mantiene y anima a la vida en un interior del organismo, o sea, dentro del contorno de su piel. Todo esto debe, disculpe nuevamente la crudeza del término, oler hacia sí mismo. Incluso podríamos decir éter. Y en esto consiste esencialmente la vida. Aunque aquello que diseminado difunde el olor sea en cambio retenido, de modo que las cosas que tienen olor no irradien demasiado hacia afuera, sino que sean retenidas en el interior. Hacia afuera, en el organismo, debe vivir de modo que libere al exterior, a través de su piel limitante, lo menos posible de todo cuanto engendre vida odorífera en su interior, de modo que se podría decir que lo orgánico es tanto más sano cuanto más huele hacia adentro y cuanto menos huele hacia afuera. Porque el organismo, en particular el organismo vegetal, está predestinado a no exhalar olores, sino a inhalarlos. Y si uno comprende el efecto beneficioso del perfume que emana de una pradera poblada, entre otras plantas aromáticas, va despertando su atención hacia todo aquello que en la vida se sustenta así recíprocamente. Este perfume que emana allí, que
que es distinto al mero aroma de la vida, lo hace debido a razones que señalaré más adelante y corresponde a lo que influye sobre la planta desde el interior. El acceso a todas esas cosas ha de tener lugar en una relación personal viva. Entonces uno se sumerge en la naturaleza real. Ahora se podrá comprender que el abonado y todo lo que se parezca debe consistir en vivificar el suelo en cierta medida, pero además en conferirle también la posibilidad de que tenga lugar en él lo que he señalado ayer especialmente. Esto es que el nitrógeno pueda difundirse de modo tal que la vida, justamente con ayuda del nitrógeno, sea llevada siguiendo ciertas líneas de fuerza. De modo que al abonar debemos aportar a la tierra tanto nitrógeno como para que lo vivo pueda ser conducido precisamente hacia las estructuras del interior de la tierra, bajo las plantas hacia los sitios en que la tierra debe sostener el crecimiento vegetal. Ese es el objetivo, y debe realizarse entonces de un modo estrictamente acorde con las circunstancias imperantes. Es muy significativo que al aplicar algo de naturaleza mineral, puramente mineral como fertilizante, nunca se llega verdaderamente hasta lo térreo. En el mejor de los casos, con los abonos minerales, se llega a lo acuoso de la tierra, pero no progresa hasta la vivificación de la tierra misma. De ahí que las plantas que se hallan bajo la influencia de un abono mineral demostrarán en su crecimiento que están incentivadas solamente por un fortalecimiento de lo acuoso, no por una vivificación de lo térreo. Para estudiar estas cosas cabalmente, puede convenir que tratemos de abonar más humilde el compost, al que incluso a veces se desprecia. Es un medio para vivificar la tierra, en el cual se pone de todo lo que son los residuos de poca consideración provenientes de la agricultura, del huerto, del pasto que se marchita hasta la hojarasca e incluso animales muertos. Estos residuos, en realidad, no debieran despreciarse. Conservan aún no solo parte de su etéreo, sino incluso parte de lo astral. Esto es importante. En el compost, lo que se va incorporando en él, tenemos realmente de todo: lo etéreo vital, lo vital y también lo astral. Lo etéreo y astral se hallan allí en un grado menor en el que el estiércol y el purín, pero en cierta forma es más estable. Se instala en forma sedentaria, en particular lo astral es más sedentario, y tenemos que considerar esta estabilidad en la forma de vida. Lo astral, en su efecto sobre el nitrógeno, es contrariado inmediatamente con lo etéreo, que prolifera en exceso. Una vida que prolifera excesivamente en lo etéreo, en cierta forma, no permite que surja lo astral en el montón del compost. Ahora bien, existe algo en la naturaleza cuyas bondades para con que he presentado ante ustedes desde los más diversos puntos de vista. Se trata de lo calcáreo. Se agregan pues lo calcáreo al montón del compost, por ejemplo, en forma de cal viva, se da la particularidad de que lo etéreo es captado por la cal viva sin que por ello se favorezca demasiado la volatilización de lo astral. De esta manera también es absorbido el oxígeno y lo astral puede desplegar en forma hermosa su actividad. Con esto se logra algo bien determinado. Se logra que al abono en el compost se confiera al suelo algo que presenta la tendencia a impregnar muy intensamente lo térreo con lo astral, sin pasar por lo etéreo. Imagínense, por tanto, que lo astral penetrará intensamente en lo térreo, sin dar el rodeo de pasar por lo etéreo, de modo que lo térreo
se astraliza, digamos que particularmente y por la vía de lo astralizado, se compenetra con el nitrógeno. Y así surge algo que realmente se asemeja mucho a un proceso de carácter vegetal en el interior del organismo humano. Pero en el carácter vegetal, tal que asigna poca importancia a lo que estriba en la fructificación, o sea que se conforma con la generación de hojas y tallos. Ese proceso que conferimos a la tierra debemos tenerlo nosotros para poder mostrar a los alimentos en la forma de vida, el camino hacia la vivificación y movilización cuya razón de ser le es explicado. Hacia esta misma vivificación y movilización conducimos al suelo, si lo tratamos en la forma descrita, y con ello lo preparamos de modo que pueda producir algo que es especialmente beneficioso cuando es consumido por los animales, pues bajo su influencia desarrollan, a su vez, una viva actividad interior, activan y vivifican interiormente su cuerpo. En estas palabras, haremos bien en abonar nuestro pasto con este compost, y si lo hacemos en forma estrictamente correcta, obtendremos un buen pasto, especialmente si realizamos también sobre el compost otras operaciones, por lo que dará también un buen heno. Pero para proceder correctamente en estas cuestiones es preciso adelantarse cabalmente en todo el contexto, porque lo que habrá de hacerse en cada caso particular dependerá en muchos aspectos del buen sentido, y que se desarrolla cuando uno se adentra verdaderamente en la naturaleza, todo ese proceso. Ahora bien, si uno se libra al compost a sus propios medios en el estado descrito hasta ahora, es muy probable que desparrame su astralidad en todas las direcciones. Es importante desarrollar una relación personal con estas cosas. Debemos lograr una condición en este monto del compost, de modo que huela lo menos posible. Esto es fácil de lograr tratando de disponer capas delgadas de material, luego algo de turba y luego otra capa, y así sucesivamente. Así se retiene lo que de otro modo se dispararía, porque el nitrógeno es lo que busca evadirse en forma de los más diversos compuestos. En cambio, así se le retiene. Por esto quiero dar a entender que todo el ser de la agricultura debe ser tratado con el convencimiento de la vida, incluso lo astral. Han de ser vertido por doquier para que todo obre y viva. Partiendo de este punto, puede surgir la siguiente pregunta. ¿Han pensado ustedes alguna vez por qué las vacas tienen cuernos y bien por qué ciertos animales tienen astas? Es esta una cuestión de extraordinaria importancia, pero la respuesta que ofrece la ciencia al respecto suele ser eminentemente parcial y superficial. Contestemos nuestra pregunta del porqué de los cuernos de la vaca. Ya dije que lo orgánico, lo vivo, no tiene por qué presentar solamente corrientes de fuerzas dirigidas hacia afuera, sino que puede también tener otras dirigidas hacia adentro. Imagínense ahora algún organismo de forma redondeada, con corriente de fuerza dirigida hacia afuera y corriente de fuerza dirigida hacia adentro. La cosa sería bastante despareja y se formaría algo así como una masa orgánica irregular, un tosco ser vivo. Tendríamos vacas de una apariencia de lo más extraña si las cosas quedaran así. Serían masas toscas, con pequeños rudimentos de patas, como en los primeros estados embrionarios. Tendrían una apariencia grotesca, pero de hecho la vaca no está organizada de este modo, sino de que la vaca presenta cuernos, presenta pezuñas.
¿Qué ocurre en los sitios en que crece el cuerpo y la pezuña? Son sitios que, con particular intensidad, envían las corrientes hacia el interior. En ellos se da algo que impermeabiliza muy particularmente frente al exterior. Allí no se da la mera comunicación como a través de la piel permeable y los pelos, sino que las compuertas, como los que fluye hacia afuera, se cierran totalmente. De ahí que la formación de los cuernos y de las pezuñas están relacionadas con toda la configuración animal. Muy distinto es la situación en el caso de la formación de las astas. Las corrientes no son reorientadas hacia el organismo, sino que son llevadas un tramo hacia afuera. Las astas son válvulas a través de las cuales se descargan hacia afuera ciertas corrientes no siempre necesariamente líquida o gaseosa. También puede tratarse de corrientes de fuerza. El ciervo es hermoso porque tiene una intensa comunicación con el medio circundante, y ello merced a que envía algunas de las corrientes hacia el exterior y vive con su entorno, captando de este modo todo lo que obra orgánicamente en sus nervios y sus sentidos. Se torna así un animal nervioso. En cierto sentido, todos los animales que tienen astas están dotados de un ligero nerviosismo, lo cual se manifiesta ya en los ojos. La vaca tiene cuernos para enviar a su interior todo lo que ha de obrar en lo etéreo astral, lo que ha de penetrar hacia su interior, hasta la organización metabólica. Precisamente se genera mucho trabajo dentro del sistema metabólico gracias a la radiación que proviene de los cuernos y las pezuñas. Quien quiera comprender la fiebre aftosa, o sea, al reflejo de lo periférico sobre el tracto digestivo, deberá abarcar una relación. El remedio para la fiebre aftosa se basa en la comprensión de una relación. En el cuerno hay algo que, por sus propiedades naturales, se presta para reflejar lo vivo y astral hacia la vida interna. En el cuerpo, hacia algo que irradia lo vivo, incluso lo astral. Si pudiesen introducirse por el organismo vivo de la vaca, olerían una vez que estuvieran dentro de la panza, cómo fluye lo astral vital desde los cuernos hacia adentro. El caso de las pezuñas es similar. Esto no indica que es recomendable para incrementar el efecto del estiércol común en el establo. ¿Qué es lo que en realidad es el estiércol? El estiércol, lo que entró en el animal como alimento exterior y que fue incorporado por el organismo hacia cierto punto, que dio motivo a que surgieran en el organismo dinámicamente los efectos de sus fuerzas, pero que en realidad no se usa en primera instancia para enriquecer el organismo de sustancias, sino que se vuelven a excretar. Pero estuvo dentro del organismo, se ha compenetrado con lo astral y con lo etéreo, se ha impregnado de la naturaleza astral que sustenta el nitrógeno, ha tomado las fuerzas etéricas que sustentan al oxígeno. Con todo eso, se ha impregnado la masa de ahora aparece como estiércol. Imagínense que tomemos ahora una masa y la entregamos a la tierra de alguna manera. Ya entraremos en detalle del caso. En realidad, entregamos a la tierra algo etéreo astral que se halla ligeramente en la panza del animal y que engendra así en la panza fuerza de naturaleza vegetal, porque las fuerzas que engendramos en nuestro tracto digestivo son las de la naturaleza vegetal. Debiéramos estar tremendamente agradecidos de que sobre el estiércol, porque éste porta lo etéreo y lo astral, porque el interior de los órganos hacia el aire libre,
lo etéreo y lo astral quedan en el estiércol. Debemos esforzarnos por conservarlo por medio de apropiados, de modo que dispongamos en el estiércol de algo etéreo y astral. Por ello, obra de manera vivificante y astralizante sobre el suelo en lo etéreo, dentro de lo térreo, no solo en lo acuoso, sino también en lo térreo. Así tiene la potencia de vencer lo que hay de inorgánico en la tierra. Ahora bien, aquello que le es entregado de tal modo a la tierra, naturalmente hubo de perder la forma que tenía originalmente, antes de ser incorporado como alimento, porque tuvo que pasar por un proceso orgánico interior del sistema metabólico. En cierto sentido, se halla en descomposición la desintegración, pero lo mejor es que se halle justo en el punto en que sobrevive la desintegración, merced a la propia condición etérea y astrales. Entonces concurren los parásitos, los más diminutos seres vivos. Ellos encuentran allí una buena fuente de alimento. Por eso se cree también que estas circunstancias parasitarias tienen algo que ver con la calidad del abono. En la realidad, no solo indicadores de que el abono se halla en tal o cual estado. Pueden tener importancia debido a que son indicadores de este estado, pero si creemos que podemos mejorar radicalmente el abono mediante la inoculación de estas bacterias y medidas medidas parecidas. Estamos equivocados. La apariencia exterior puede sugerir en un principio que así fuese, pero en realidad no es así. Volveré más adelante sobre este tema, en qué sentido entre estas cosas no se dan así, pero sigamos ahora. Tomemos el excremento de vaca que podamos obtener, rellenémoslo con él un cuerno de vaca y ubiquémoslo a cierta profundidad dentro de la tierra, de 1/4 a medio metro de profundidad, en una tierra no demasiado arcillosa ni arenosa. Es mejor si la podemos elegir buena, que no sea arenosa, merced a que hemos enterrado el cuerno de vaca con estiércol en su interior. Conservamos en el cuerno las fuerzas que este cuerno acostumbraba a ejercer en la propia vaca. Esto es reflejar hacia el interior todo lo que es etéreo y astral, debido a que el cuerno de vaca está exteriormente rodeado por tierra. Todas las radiaciones que obran en el sentido de la eterización y la astralización convergen hacia el interior de la cavidad, y el estiércol contenido en el cuerno de vaca se vivifica interiormente con estas fuerzas. Se atraen de la tierra circundante todo lo etéreo y vivificante. Este proceso prosigue durante todo el invierno, cuando la tierra se halla vivificada interiormente en mayor medida. Todo lo vital se conserva en este estiércol y por ello en el contenido del cuerno de vaca hay una fuerza fertilizante sumamente concentrada y vivificante. Luego se puede desenterrar el cuerno y extraerse su contenido en estiércol. En nuestras últimas pruebas hechas en Dornach hemos podido comprobar que después de extraer el estiércol, este no tenía ya el menor olor. Eso era muy significativo. Ya no tenía olor, pero comenzó a oler naturalmente de nuevo un poco cuando se diluyó en agua. Esto demuestra que en él todo lo odorífero se haya concentrado y metabolizado. Hay una fuerza tremenda allí dentro en cuanto a lo astral y lo etérico
que ustedes pueden usar diluyendo ahora el contenido del cuerno. Una vez ha pasado el invierno enterrado en agua común que quizás deba estar algo tibia, basta con observar la superficie a fertilizar, como lo he hecho yo mismo para hacerse una idea de la cantidad a emplear. Así, para fertilizar con este abono una superficie aproximadamente del mismo tamaño de la parte que va desde una tercera ventana hasta el primer pasillo transversal, unos 1.200 metros cuadrados, se requiere solamente un cuerno, cuyo contenido se diluye en medio balde de agua más o menos. Pero luego es necesario provocar una íntima unión del contenido del cuerno de vaca con el agua revolviendo rápidamente en el borde del balde, en la periferia, de modo que en el interior se forma un embudo casi hasta el fondo, para que todo esté en movimiento rotativo. Luego se invierte rápidamente el sentido, de modo que ahora todo se entrevere como en un remolino que acabe girando en sentido contrario. Si esto se continúa por espacio de una hora, se logrará una compenetración a fondo entre agua y estiércol. Consideren ustedes cuán poco es el trabajo requerido. No será mucho el trabajo dedicado a estos menesteres. Es más, puedo imaginarme a los habitantes de la granja que de otro modo estarían desocupados, teniendo un placer especial en revolver el estiércol. De esta forma, al menos al principio de esta cuestión, si los hijos o hijas de la casa se ocuparan de hacerlo, podría llevarle a cabo del modo más maravilloso, porque es una sensación muy agradable descubrir cómo se va generando un perfume tenue a partir de lo que carecía de perfume por completo, y la relación personal que usted puede desarrollar hacia estas cosas tiene un efecto extraordinariamente benéfico para el hombre, al que por lo general se agrada observar la naturaleza vivenciándola, y no meramente como lo indican las guías turísticas. Después solo se tratará de esparcirlo sobre la tierra arada para que se una con ella. En superficies pequeñas esto puede hacerse con ayuda de una pulverizadora común. Se sobreentiende que será necesario construir máquinas especiales para superficies más grandes, pero si se logra combinar el abonado habitual con esta especie, diría estiércol espiritual, verán que gran fertilidad puede surgir de hacer estas cosas. Se verá particularmente que esto se puede desarrollar en un modo extraordinario, porque a la medida que acabo de describir se le puede agregar otra que puede consistir en lo siguiente. Se toman nuevamente cuernos de vaca y se lo llena otra vez no con estiércol, sino con un cuarzo o sílice, o también con ortoclasa, feldespato, que haya sido molido previamente hasta la textura de harina. Se prepara una papilla con el cuarzo molido, de consistencia bastante líquida, y se rellena con ella el cuerno. Ahora, en lugar de dejar hibernar el cuerno de vaca, se le expone al verano. Se desentierra luego de haber pasado el verano, a finales de otoño, y se conserva el contenido hasta la primavera siguiente. Luego se toma lo que de ese modo estuvo expuesto a la vida estival de la tierra y se trata de un modo semejante, solo que ahora se requieren cantidades mucho más pequeñas, una pizca de tamaño del guisante mezclado y revuelto durante una hora en un balde con agua, incluso una pizca de tamaño de una cabeza de alfiler. Si usted rocían esto sobre las mismas plantas, la medida mostrará sus bondades, sobre todo para las verduras y similares.
no en forma de lluvia grosera, sino en un fino rociado. Verán cómo esto apoyará los efectos que vienen del otro extremo de la tierra, gracias al estiércol del cuerno de vaca. Y si algún día la cuestión se extiende a los cultivos extensivos, lo cual no estaría de más en modo alguno, ¿por qué no habría de ser posible contar con máquinas que no serían de diferentes construcciones para esparcir sobre todos los cultivos del rocío finísimo que necesitamos? Entonces verán cómo el estiércol de cuerno impulsa a la vegetación desde abajo, y la sílice del cuerno tira desde arriba, ni mucho ni demasiado poco, y el efecto podría ser maravilloso, especialmente en la producción de grano. Como ven ustedes, estas cosas se obtienen a partir de consideraciones que tienen un radio de alcance mayor. No solo que aquello que se tiene particularmente entre manos. Realmente esto último equivaldría a pretender construir de un modo teórico al ser humano íntegro a partir de un meñique. Por ello se logra algo que no es de menospreciar, pues aquello que se investiga hoy día con el fin de que beneficie al agricultor, según se dice, estriba siempre en última instancia en estudiar cómo se puede lograrse un rendimiento económico máximo. No hay mucha más preocupación que esa, aunque uno no le está pensando constantemente. Eso es lo que hay en el fondo de la cuestión. Entonces, uno se sorprende como agricultor cuando se obtienen grandes éxitos momentáneamente con alguna medida. Se obtienen grandes patatas, algo que tienen volumen, que se inflan, pero luego no se prosigue con las investigaciones porque no es todo esto lo que más importa en la cuestión. Lo que más importa es que cuando los productos se encuentren con el ser humano, les sean de provecho para su existencia en grado máximo. Ustedes pueden ciertamente cultivar algún fruto de excelente aspecto en el campo o un huerto frutal. Podrá, quizás, llenar el estómago del hombre, pero no beneficiará orgánicamente su existencia interior. Actualmente la ciencia no puede llegar al punto de establecer cuál es el mejor alimento para el organismo humano, porque en modo alguno encuentra el camino para ello. En cambio, ustedes ven que lo dicho a partir de la ciencia espiritual se basa en la consideración omniabarcante de la naturaleza. Se conciben las cosas a partir de la totalidad. De ahí que los enunciados para alguna situación en particular esté de acuerdo con el todo. Cuando se practica la agricultura de esta forma, sencillamente no puede haber otra posibilidad más que la de un resultado óptimo para el hombre y los animales. Incluso en las consideraciones se parte en todo momento del hombre. El hombre es la base. De esa forma han surgido las indicaciones dadas a fin de que la naturaleza humana se mantenga de la mejor manera. Esto es lo que distingue a este enfoque de aquellos otros y que están en boga hoy día.